cuando alguna vez he empezado a pensar en esta ética de la infidelidad como memorias, yo creo que no las empezaría en mi etapa infantil, sino que las empezaría en Londres, con el sentimiento de llegar a un mundo extraño, de no saber, de no conocer el idioma, bueno, esta sensación de extrañamiento que a mí me da un poco vergüenza quizá confesarla públicamente, pero que ha presidido muchos hechos y muchos actos de mi vida. Aquí estoy con mi hermano, disfrazados de escolares ingleses, pero desgraciadamente todo esto duró muy poco y tuvimos que volver a España y entonces pasamos, habiendo salido del sector republicano, pasamos al llamado sector nacional. San Sebastián. San Sebastián y Bilbao. Yo soy uno de los 40.000 catalanes de San Sebastián, etcétera, etcétera, pequeño, desorientado, con un problema inconcebible, y por eso yo creo que hablo tan mal, y es que resulta que el castellano es mi cuarta lengua, cosa inverosímil, pero claro, yo había ido a escuela catalana, a escuela francesa, paso unos meses en escuela inglesa y empiezo a ir una lengua castellana en San Sebastián. Bueno, yo creo que se me ha quedado siempre este tartamudeo, es decir, esta manera de expresarme así un poco confusa, de mezcla de lenguas, y además yo creo que no domino ninguna de ellas, pero en fin. Y luego tuve la enfermedad que tan importante fue para mi formación y para la meditación, que, en fin, me puse tuberculoso, lo cual era muy normal en aquella época, y yo le pedí a mis padres que me llevaran a un sanatorio porque realmente necesitaba huir, es decir, necesitaba huir incluso de mi propia enfermedad, hundiéndome en ella, ¿no? Y ahí viene, yo creo, uno de los años más felices, no sé, es injusto decirlo por los amigos y compañeros que allí murieron, pero de lectura incesante, de replanteamiento de muchas cosas, y de este momento, de este año y pico de sanatorio, yo creo que surge lo que he sido posteriormente, ¿no? Quiero decir, hay un descubrimiento o una ratificación de tus inclinaciones, de tu vocación. Sí, por un lado, quiero decir, fundamentado, digamos así, en esta lectura incesante, y luego con las otras cosas, con las vivencias existenciales, quiero decir, la presencia desdichadamente constante de la muerte en aquellos años, quiero decir, bueno, murieron 35 compañeros míos de sanatorio durante el tiempo, entre la gente que conocí, y vino esta sensación de extrañamiento que yo empezaría con mi llegada a la Victoria Station en Londres y después con este año de sanatorio. Entonces resulta que, a diferencia de lo que cree mucha gente, que soy un tipo muy extravertido y, bueno, muy comunicativo y todas estas cosas, en realidad no lo soy tanto, quiero decir. Y estas sensaciones de extrañamiento yo las he tenido muchas veces. Yo creo que proceden de estas rupturas bruscas con la realidad cotidiana, ¿no? De modo que hoy la novela y la poesía, ¿tú crees que están viviendo un momento, en cierto modo, de transición? Sí, como todos. ¿De readaptación? Como todos. Como todos. Vamos, antes de seguir adelante, a pedirte en un juego que solemos practicar a menudo en este programa, de pedirte, dándote unos nombres de gentes que tú has leído, estudiado, criticado, etcétera, pedirte un breve juicio, una frase. Por ejemplo, se trata de escritores, por ejemplo, Vittorini. Bueno, Vittorini para mí es un maestro. Vittorini es el introductor de la idea de la literatura en una sociedad industrial y era un hombre de la resistencia italiana, un hombre libre, que fue muy dogmático en esto. Quiero decir, allí nos impuso una serie de ideas que, bueno, algunas de ellas eran muy válidas y recogimos. Pero para mí personalmente ha sido un maestro y un amigo, ¿no? Por seguir con los italianos, ¿qué dirías de Feltrinelli? Feltrinelli yo creo que fue un editor audaz, un hombre que nunca supo muy bien lo que hacer de su vida, que yo creo que quedó muy impresionado por la Revolución Cubana y evidentemente fue uno de los iniciadores de esta especie de terrorismo que luego desdichadamente se ha ido expandiendo por Italia. Era un hombre simpático, un hombre vivo,
un hombre generoso con sus autores, por lo menos a mí me publicó un libro y esto siempre se agradece, y claro, de sus vivencias últimas yo no sé decir porque en un momento determinado desapareció y no le vimos más hasta saber su muerte. Marcuse. Marcuse es otro maestro, yo creo que injustamente tratado después de mayo del 68, porque lo que podríamos llamar la crítica marxista ortodoxa arremetió contra él sin darse cuenta que, o quizá porque se daba cuenta, de que en realidad lo que había en Marcuse era, si no queremos llamarlo filosofía, era verdaderamente un pensamiento de la liberación. Y por eso también escribí libritos sobre Marcuse. Josep Pla. Bueno, Josep Pla, ¿qué puedo contarte de Josep Pla que no sepas tú, que tanto le has visto, le conoces, etcétera? Josep Pla es un gran escritor, es el mejor prosista catalán del siglo XX. Dionisio Ridruejo alargaba la cosa diciendo que era probablemente el mejor prosista español, en fin, dentro del área peninsular, del Estado. Y, bueno, es un hombre, y ha sido siempre un hombre arbitrario, pero yo no puedo juzgarle por sus actitudes. Quiero decir, a mí lo que me interesa es su obra, y su obra son 25.000 páginas de una de las mejores prosas, más vivas, el retrato de la Cataluña contemporánea, ¿no? Es decir, una admiración sin límites, ¿no? Juan Goytisolo. Juan Goytisolo es un compañero de luchas, por decirlo así, y yo no sé enjuiciar muy bien a los que son tan amigos. Yo creo que Juan Goytisolo tiene dos etapas muy claras. Una primera etapa que él rechaza bastante y una segunda etapa de trabajo y de creación partiendo del lenguaje y partiendo sobre todo de esta cosa tremenda del español que vive exilado, pero vive autoexilado, ¿no? Quiero decir que, bueno, Juan podía haber vivido, como todos nosotros, en el interior, pero se autoexiló y entonces adoptó como una máscara de exilio que lo que suponía y representaba era uno de los pocos escritores, yo creo, de mi generación que ha sentido vivo lo que podríamos llamar el dolor de España, es decir, en fin, un anti-98ista que, sin embargo, pues retomaba tantos y tantos temas sobre España, ¿no? Cela. Camilo José Cela tiene también sus etapas. Yo creo que tiene una primera etapa muy creativa, una primera etapa muy importante dentro de las letras españolas en lengua castellana, y luego pues ha ido haciendo un tipo de literatura en el que se le ha escapado, a mi entender, lo que podríamos llamar la construcción de la novela. En cierto modo, Cela ha dejado de ser un novelista, ha pasado a ser un estilista, a veces un estilista que se plagia a sí mismo, pero, bueno, es innegable que es uno de los escritores españoles más interesantes de la posguerra. García Márquez. La mejor novela en lengua castellana del siglo XX, a pesar de que hay mucha otra gente que no opina lo mismo, 100 años de soledad. Sánchez Ferlosio. Bueno, una de las mejores novelas de la literatura española, que es El Jarama, no tanto por la novela en sí mismo, sino por la cantidad de caminos que abre, por el tratamiento del lenguaje, por el rigor de sus planteamientos en general, ¿no? Quiero decir, gran novela El Jarama. Vargas Llosa. Vargas Llosa, otro escritor en apuros, una salida fulgurante, unas novelas, me parecen muy sólidas las primeras, y luego un momento de indecisión en el cual yo creo que se encuentra, ¿no? Quiero decir, Cortázar. Cortázar, bueno, un gran cuentista, no importa que sus novelas no estén tan bien construidas como los cuentos, un gran personaje humano, es decir, una persona muy considerable. Espriu. Bueno, Espriu, yo he estado metido en el laberinto, ya sabes que él habla siempre de Ariadna y el laberinto grotesco. Yo he estado metido 3 o 4 años en el laberinto de Espriu, ¿no? Espriu para mí es el gran poeta nacional catalán de los años difíciles, y
bueno, pues yo me metí en él como una aventura de investigación policíaca, porque había que entender la parte ininteligible de Espriu. Es decir, Espriu tiene dos partes, la cívica, la civil, la patriótica, y otra misteriosa que es su propio mundo interior. Entonces yo creo que solo he conseguido a medias entrar en este otro segundo mundo, pero bueno, él parece que aprecia esta pequeña parte de penetración que yo he podido hacer. Borges. Gran escritor, por encima también como Pla de toda actitud política, de toda actitud, bueno, arbitraria, no sé, es decir, la gente dice muchas cosas, pero la gente de la calle también las dice, es decir, a veces los escritores pues también decimos cosas raras, ¿no? Es decir, un gran escritor. Hay un personaje que en muchas cosas se parece a ti, y no es la barba la más importante, yo diría que también su preocupación cultural, esa cosa de promoción, de animación, de divulgación que ha hecho de la cultura. En cierto modo formáis en algunas ocasiones un tándem, hablo de Carlos Barral, por supuesto. Claro. Un tándem, sí, un tándem, en fin, a Carlos le quiero mucho, pero lo quiero no solo porque ya que es un personaje muy distinto del que aparenta exteriormente, porque en el fondo es un personaje muy tierno, y bueno, hemos llevado una aventura paralela, que en algunos casos ha sido coincidente, que es la que nosotros llamamos la de los felices 60, que es el momento en el que Carlos lanza, con otros editores, pero en fin, la idea es de Carlos y de Giulio Einaudi, lanza los premios internacionales de literatura, y yo entro en la Comunidad Europea de Escritores, y entonces paralelamente llevamos una labor que será enjuiciada como se quiera, y seguro que ha habido muchos errores, pero que, en fin, yo tengo que decir que con la mejor buena fe intentamos la apertura máxima posible en aquellos momentos a los escritores españoles de la literatura universal, que los invitamos a viajar, y somos un poco, desde este punto de vista, promotores, bastante criticados después, promotores de cultura. A mí me preocupaba mucho siempre que, especialmente los escritores catalanes, pudieran tener aquello que les faltaba en unos momentos difíciles, que era una cierta proyección exterior, y allí pues uno y otro hicimos lo que pudimos. ¿De Ridruejo qué te gusta más, su ejemplo humano o su poesía? No, la poesía de Ridruejo es una poesía competente, cosa que no se puede decir de todo el mundo, y su aventura humana, que yo conocí bien en los últimos años de su vida, pues me parece muy importante. Yo no sé, como ejemplo, claro, lo de la ejemplaridad siempre es muy difícil, pero realmente como honestidad, como planteamientos de cara al público, de una persona que haya tenido actividades, pues es decir, muy distintas y actitudes políticas muy diversas de las que posteriormente manifestó. Tener la valentía de decirlo, de escribirlo, de reconocer sus errores, que me parece una actitud valiente y sincera, ¿no? ¿Y Octavio Paz? Octavio Paz, además de ser una persona encantadora, bueno, es uno de los escritores más inteligentes y lúcidos en lengua castellana de los últimos años. Gran poeta, pero también gran ensayista, y de los que de un modo u otro pues han sabido implicarse en la vida contemporánea, en el mundo contemporáneo, en las cuestiones políticas, conociendo el riesgo que todos hemos conocido y en tantas cosas nos hemos equivocado, de errar. Y esta yo creo que es una actitud en principio favorable, a pesar de que después tengas que reconocer tus hierros, ¿no? Así... Escribir es un oficio. Escribir es un oficio. Y por lo tanto hay que dominar la herramienta para llevar adelante el ejercicio de ese oficio, ¿no? Evidentemente, quiero decir, la lengua es lo primero que tiene que trabajar el escritor.